Vamos a dar comienzo entonces a la segunda charla del día de hoy. La arquitecta Diana Gotero nos va a estar presentando la charla Diseño y Productividad, el diseño de interiores en espacios de trabajo corporativos. Arquitecta recibida de la Universidad de la República, socia fundadora del estudio de arquitectura RIMA Arquitectura, un estudio creativo con foco en la transformación y resignificación de los espacios. Desde 2021 es directora de proyecto en el área de arquitectura de Sinergia.uy, donde articulan proyectos de grupo de Sinergia, trabajan con múltiples estudios de arquitectura, guiando y acompañando el potencial creativo de cada espacio. Invitamos a Diana. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Lo mismo, al final hablamos con el panel de expertos, todos los que quieran preguntar, y nos quedamos para un cierre para dar fin a este primer ciclo de Forum Design. Gracias, Muchas Diana. gracias. Bueno, primero que nada, gracias por venir y por la invitación. Ahí, a ver si vamos probando si esto... ¿No? ¿No quiere? Ahí está. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación. Agradezco también un poco las últimas preguntas que se hicieron a la charla de Nicole, porque me dieron un poco el pie al tema que vamos a tratar. Y básicamente, sobre lo que vamos a conversar hoy es sobre el concepto de firma de autor y cómo esto nos afecta en nuestra práctica profesional, ¿no? Un poco lo que traía con una de las últimas preguntas. Básicamente, primero que nada, plantearnos que estamos en un momento de cambio de paradigma a todo nivel, o sea, ideológico sobre todo y de la forma en que pensamos. Estamos evolucionando de un pensamiento lineal y jerárquico. Este pensamiento, básicamente, de la forma en que crecimos y que fuimos educados también, nos permitía, en cierta manera, predecir un poco el futuro, porque de repente decíamos cuáles eran las condicionantes y hacia dónde iba la cosa. Pero estamos pasando a un sistema de pensamiento rizomático, donde realmente se hace muy difícil predecir el futuro, porque se abre un camino, muchísimos caminos que son realmente difíciles de imaginar a priori, ¿no? O sea, la vida misma nos va sorprendiendo en su potencialidad. Entonces, claro, como diseñadores de objetos, nos parece súper difícil. Hay como mucho ruido, ¿no? Capaz que... A ver ahí. A ver ahí. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Si no se escucha la respiración un montón, ¿no? A ver ahí. Ahí está mejor. ¡Ay, qué alivio! Bueno, entonces, si debemos plantearnos como diseñadores de objetos inertes, sin vida, ¿no? O si tenemos que empezar a pensar como diseñadores de sistemas que son vivos, que tienen su propia vida y su propia forma de comunicarse y de generar cosas que realmente son ajenas a nosotros mismos como diseñadores. Entonces, y también estos edificios que tienen esa condición de mutables y de impredecibles, hacia la ciudad son muy permanentes, ¿no? Se comunican a la ciudad de una forma mucho más estática, porque la ciudad misma tiene ese carácter de mucho más lento en su modificación. Pero al interior, los edificios y los espacios son vivos, ¿no? Son complejos y abarcan las más variadas dimensiones. O sea, en un espacio interior se contempla muchas dimensiones que van desde la identidad de marca, esto es aplicado obviamente a espacios corporativos, de espacios de trabajo, la identidad de marca de la empresa que representa, ¿no? Tiene que estar aplicada y representada. También se tiene que poder generar un sentido de pertenencia. Este sentido de pertenencia
es súper difícil de generar a priori. Entonces descubrimos que usando el arte como herramienta podíamos generar proyectos que eran colaborativos. Entonces lo que hicimos fue darle espacio a las empresas, que eran nuestros clientes que iban a habitar estos espacios que estábamos desarrollando, para generar proyectos que involucraran a la totalidad de los colaboradores. Entonces lo que hacíamos era, elegíamos una temática y ellos mismos hacían votaciones y de esa forma elegían las temáticas de cada sala de reuniones que íbamos a diseñar. Esta, por ejemplo, es una sala que se llama Sala Océano. Teníamos un paisaje de cada uno de los de paisajes del Uruguay, entonces cada sala tenía su propio nombre, su propia identidad, y ellos mismos eligieron esa temática. Entonces cuando llegan al espacio, ya no es un espacio que es ajeno a ellos, sino que cuando llegan ya se sienten parte. ¿Tá? Esto fue una herramienta que descubrimos y realmente la aplicamos siempre y cuando la empresa para la cual estamos trabajando le interesa, ¿no? Siempre lo proponemos y si hay sentido de colaboración y de pertenencia necesario, se usa esta herramienta. Perdón ahí. Bueno, esas son habilidades muy blandas, ¿no? Que tenemos que aplicar a la hora de diseños de interiores, pero también hay habilidades que son mucho más duras, ¿no? Que son las ingenierías, que muchas veces quedan ocultas a la vista. Nos olvidamos que existen, ¿no? Todo lo que es más técnico, digamos. Pero nosotros como arquitectos y como coordinadores de estos proyectos tenemos que poder, digamos, trabajar con todas estas áreas, lo que nos implica contemplar una variedad enorme de situaciones. Las ingenierías básicamente lo que hacen es traer elementos naturales dentro de los edificios, ¿no? Trae el agua, el aire, el sol, o sea, la energía eléctrica, ni que hablar. ¿Para qué? Para generar vida. O sea, la intención de todo esto, de cada una de las áreas, lo que intenta es generar vida dentro de los espacios. Y lo que sucede es que la única manera que entendemos de poder contemplar esta variedad enorme de situaciones y de habilidades y de perfiles de distintas personas con las que tenemos que trabajar es justamente cambiar la forma en que nos organizamos, ¿no? Y acá está la forma en que nos venimos organizando toda la vida y siempre nos enseñaron que era un organigrama de trabajo, ¿no? Estas estructuras piramidales. Pero yo lo único que veo acá es un cuello de botella. O sea, todo se concentra en una sola persona y eso hace que los procesos sean trancados, ¿no? Entonces, lo que hemos probado es reorganizarnos de otra manera. Y aquí tenemos como referencia siempre a la Lux con este texto de Reinventar las Organizaciones, que se los dejo ahí para que lo puedan luego indagar. Lo que hace es justamente contarnos una nueva manera de organizarnos, ¿tá? Entonces, sabiendo justamente esto, que la estructura piramidal no es una opción, tenemos que pasar a una estructura mucho más rizomática y colaborativa, ¿tá? Acá les voy a contar un poco el caso concreto de Sinergia Faro. Para los que no saben, Sinergia es una empresa que desarrolla espacios de trabajo, ¿tá? Tiene muchos edificios en Montevideo y también en Punta del Este tiene uno. Y bueno, cuando llegó el desafío de Sinergia Faro, que en aquel momento era el Hotel Sheraton, ¿tá? Que el objetivo era una transformación interior casi completa, más bien completa. El desafío era muy grande por el volumen de trabajo que tenía y el poco tiempo que teníamos para desarrollarlo. Entonces teníamos que desarrollar una estrategia. Y la estrategia que teníamos dos opciones. Una opción era ir con un estudio de arquitectura o interiores que tuviera un volumen suficiente de trabajo como para poder absorberlo. O sea, tenía que ser una estructura piramidal, porque era lo que había en aquel momento. O, a ver si pasa. O lo que elegimos en aquel momento fue otro enfoque diferente y necesitábamos multiplicidad de miradas y libertad creativa, que en una estructura piramidal no lo íbamos a conseguir. Necesitábamos que cada uno de los pisos tuviera su propia identidad y expresara cosas diferentes. Necesitábamos poder potenciar la creatividad en cada uno de los niveles. Entonces lo que hicimos fue armar un equipo conformado con equipos. Entonces ahora hablamos con varios estudios de arquitectura y armamos un equipo de esa manera, donde cada equipo podía
enfrentar cada uno de los proyectos con libertad. ¿Tá? Entonces podía captar las necesidades de cada uno de los clientes que iba tomando los pisos, podía captar la identidad corporativa de cada una de las empresas que iba a ocupar esos pisos, con otra libertad. Lo que sí hicimos también fue definir un hilo conductor, que esto fue básicamente una estrategia que nos permitía, de alguna forma, algún hilo conductor, que fue la señalética. ¿Tá? Esta señalética en realidad fue una elección de una tipografía inspirada en Art Deco, un típico montevideano, que básicamente, digamos que se adapta bien a muchos espacios, digamos, ¿no? Nos daba como flexibilidad, versatilidad y al mismo tiempo un hilo conductor. ¿Tá? Entonces acá el concepto de firma de autor es donde empieza a perder sentido, ¿no? Porque todos los proyectos pasan a ser creaciones colaborativas. Desde cada proyecto en sí mismo es un proceso colaborativo porque en él están implicadas desde todas las ingenierías que hablamos, el arte, la identidad de marca, estamos hablando de marketing, estamos hablando de un montón de cosas, hasta en el propio edificio, porque empezamos a tener muchos equipos trabajando en conjunto. Entonces hablar de la firma de autor empieza a perder sentido. Yo me preguntaba un poco de dónde es que nace esta como desviación, ¿no? Que es como que percibimos una realidad de una manera, pero no sabemos muy bien por qué. Entonces, porque en la práctica, lo cierto es que los proyectos no son de una persona, son de una creación colectiva. Entonces, ¿por qué creemos o por qué pensamos que debería ser de una persona? Y bueno, y un poco capaz que es por cómo nos enseñaron arquitectura, ¿no? Viendo que estos superedificios construidos por esta persona, porque siempre aparece la firma del autor abajo de la reseña, ¿no? Y uno empieza como a generar un imaginario de que eso es posible, cuando lo cierto es que en la práctica lo hemos visto y no es posible. Entonces empieza a generar como un cierto, digamos, capaz que a ustedes les pasó, pero sentido de frustración, ¿no? Porque como eso de no poder soltar el proyecto, porque obviamente es tu firma, ¿no? Entonces, eso nos genera un montón de problemas, entiendo yo, y es como un pensamiento a sí mismo limitante. La forma en que nos vinculamos con los clientes también está limitada por esta forma de pensar, porque justamente nos adueñamos de los proyectos como si fueran nuestros. ¿Por qué no se habla de coautoría con el cliente si el cliente en realidad es parte principal de la creación del proyecto? Porque es el que trae el proyecto y lo necesita hacer. O sea, es un autor tal cual lo somos nosotros. O sea, nosotros somos una herramienta, pero el proyecto no es nuestro. Es como un poco lo que decía Nicolai. Entonces, si nosotros empezamos a cambiar la forma en que pensamos, probablemente nos podamos vincular con el cliente desde otro lado, desde un lugar de coautoría, ¿no? De sociedad, de colaboración. Y también cómo nos vinculamos entre nosotros mismos, porque la forma en que nos organizamos tiene mucho que ver con eso, porque ¿cómo voy a delegar el trabajo? ¿Cómo voy a compartir el trabajo si es mi responsabilidad, es mi firma la que está en juego? ¿No? Eso hace que sea muy difícil para los profesionales trabajar en equipo porque no podemos soltar el trabajo. Lo agarramos todo y queremos controlar todo el proceso desde el principio hasta el final. Súper limitante, súper difícil trabajar así. Entonces, de nuevo, si empezamos a pensar que en realidad no hay un único autor, sino que estamos hablando de una coautoría, podemos soltar, podemos confiar, podemos trabajar en equipo de otra manera. Perdón los nervios. Pero bueno, ahí vamos llegando. Bueno, un poco esto es lo que hablábamos, ¿no? De delegar tareas o delegar dominios. ¿Tá? Un poco reinventar las organizaciones habla de eso, de delegar dominios y no tareas. Si nosotros en nuestra organización tenemos a alguien listando tareas, estamos mal. Eso no nos lleva a ningún lado. Nosotros lo que tenemos que tratar de delegar es la cancha en donde juega cada equipo, ¿no? Ese es el dominio. ¿Dónde juego yo? ¿Dónde juega mi equipo? ¿Te fuiste de cancha? Ok, estás en la cancha del otro. Pero ahí vamos, ¿no? Como responsabilidades. Estamos hablando de responsabilidades, no de tareas. Eso hace que las personas que participan de los proyectos se sientan mucho más empoderadas, porque su palabra vale, porque es parte de, y son dueñas también de ese proyecto que están co-creando con el resto del equipo. Entonces es mucho más sano y mucho más realista también. Mucho menos frustrante para toda la organización. Entonces, bueno, este es un caso concreto que es un poco de cómo fuimos
plasmando estas reflexiones en un proyecto concreto que es Rima Arquitectura. Yo trabajo con una socia que es Victoria Breu, que está ahí sacando fotos. y bueno, nos enfrentamos justamente con este desafío de cómo organizarnos, ¿no? Cómo organizar un estudio de arquitectura. Y acá les voy a contar básicamente nuestra experiencia, ¿no? De cómo lo hicimos y cómo lo venimos haciendo y cómo los desafíos que nos enfrentamos. Nosotros, por cómo estábamos trabajando, fuimos un equipo antes de ser un estudio. Ya estábamos un equipo formado y ya estábamos trabajando. No teníamos un nombre que nos identificara, pero ya estábamos trabajando juntas. Entonces teníamos que ponernos un nombre. Y elegimos este nombre básicamente porque para que una palabra rime tiene que existir otra palabra. Si no, una palabra sola no puede rimar. Entonces, por eso mismo elegimos Rima, porque ya de por sí está hablando de esa co-creación, ¿no? En ese momento lo teníamos enfocado con el cliente, pero después nos dimos cuenta que era en todos los ámbitos del trabajo. Y otra cosa muy clave es que los nombres propios no representan los equipos. Los nombres propios representan solamente una persona y eso sabemos que es irreal. Entonces sabíamos que eso no era una opción. Y bueno, nos juntamos alrededor del fuego básicamente, todos los que participábamos en ese momento del estudio, a ver qué hacíamos y bueno, así fue que llegamos a ese nombre. Pero no aprendimos solo eso, aprendimos que cada una también tenía, a pesar de que éramos todas arquitectas y teníamos la misma formación, cada una tenía una expertise y tenía un área de interés propio dentro del proceso. Entonces eso nos permitió definir dominios, definir canchas, ¿no? Donde cada una podía jugar mejor. Y aportar al proceso desde ahí. Entonces, Paula, que es la que está con el proceso de proyecto ejecutivo, por ejemplo, opina desde ese lado. Porque te trae la realidad, te trae después el problema constructivo al proceso de anteproyecto. Las personas que les gusta más el proceso de anteproyecto, en este caso Vicky, Pauli y otras personas, se sienten mucho más motivadas con ese primer momento de crear, ¿viste? Entonces se enfocan en esa área. Y ahí vas armando un equipo de tal forma que se complemente y que juntas puedan generar el proceso completo. Pero lo que nunca perder de vista es que los proyectos son de todas. O sea, no importa en cuál parte del proceso participaste, es imposible que no sea tuyo el proyecto. Entonces, nosotros desde el estudio lo que hacemos es reforzar esta idea para que todo nuestro equipo se adueñe de esto, ¿no? A ver, ahí, ¿qué pasó? Y bueno, esto de nuevo, la autoría se comparte y se diluye, ¿no? Lo que hablábamos, esto es un día que hicimos un portfolio donde era imposible que todos nos sintiéramos como muy identificadas con los procesos que estaban reflejados ahí. O sea, digo, esto es un portfolio del estudio, pero por favor úsenlo todos. O sea, en sus currículums, si van a enviar lo que sea, en sus páginas, lo que sea, úsenlo, es de todas, ¿no? Entonces, claro, en ese momento a mí de alguna forma me parecía muy obvio decirlo, pero la reacción del resto del equipo fue, wow, gracias por decirlo, ¿no? Como que no era tan obvio, pero estaba... Por eso un poco también lo comparto acá, porque algo que de repente para mí resulta lógico, no era tan obvio para el resto. Y esto es una reflexión muy, muy general, pero divertida, y es que el tarot de Marsella no tiene autor conocido, ¿no? Es un conocimiento que viene de antigüedad, no se sabe de cuándo, no se sabe de nada, y justamente por eso le pertenece a toda la humanidad, ¿no? Entonces, capaz que en lugar de hacer foco en quién es dueño de tal o cual autoría, podemos hacer foco en qué hacemos con esa información que ya está ahí, ¿no? ¿Qué provechos le sacamos? ¿Cómo lo usamos por el bien del resto? Y bueno, básicamente esa es la reflexión que quería compartir con ustedes. Gracias. Preguntitas, pará. Hola, hola. Diana, bueno, muchas gracias por la charla. No se notaron los nervios. Sí, gracias. Gracias por eso, no te creo, pero dale, bien. Quédate tranquila que no pasa nada. Estuvo buenísimo lo que dijiste y la reflexión sobre todo. Me parece que está bueno. Yo fui parte de algunos de esos procesos, fui parte de ese equipo de equipos y doy fe que eso
que eso es real hacerse, ¿no? Que uno cuando lo plantea puede ser una locura, cuando se plantea, como decís vos, las cosas que parecen obvias no son tan obvias para muchos, así que doy fe que eso se puede, se hace y participe de eso. Así que está bueno que lo que dijiste es real, se ha practicado y se practica. No fue un caso aislado, sino que se sigue haciendo contigo, con todo el equipo, toda la barra que vino allá en Patota. A ver, así como reflexión o como consulta, ¿cómo decirlo? No puedo creer que quedaste sin palabras. Mira, yo nunca vi esto. Es la primera vez que te veo sin palabras. No, lo mismo. A ver, como le consulté a Nicole, ¿qué consejo le darías o qué pregunta le harías a ese estudio, ¿no? que está como cerrado, que no quiere abrir la cancha, ese equipo que no quiere hacer o que no sabe cómo recibir información de afuera o asociarse con gente? ¿Qué pregunta debería hacerse ese equipo o qué podría determinar que ellos necesitan, en definitiva, trabajar en conjunto con alguien y olvidarse de los egos que tenemos, ¿no? Y esa cosa privada y cerrada? Bueno, sí, capaz que te comparto un poco de cosas que me pasaban a mí y cómo fui dándome cuenta que tenía algunas dificultades, ¿no? O sea, más que preguntas, qué dificultades estás teniendo que de repente no sabes por qué, ¿no? Y yo creo que la primera dificultad con la que me choqué fue me di cuenta en un momento en que estaba posicionada de una forma frente al cliente que era tratar de convencerlo de lo que había que hacer. No, era como que, claro, y eso resulta súper frustrante. Entonces, si vos estás en un lugar en donde en realidad estás todo el día frustrado porque el cliente quiere hacer cosas que no están alineadas con lo que vos querés hacer y terminás haciéndolas igual, bueno, eso es el primer, digamos, como alerta. Capaz que justamente no estás viendo al cliente como un coautor, ¿no? Del proyecto que están creando juntos, porque lo es así. Y bueno, eso es como el primero, ¿no? Como el vínculo. Y lo otro es si no estás pudiendo delegar el trabajo, que a mí también me pasó, súper difícil. No lo puedes soltar porque realmente sos responsable y cargas con una mochila demasiado grande, porque los proyectos son complejísimos, ¿no? Abarcan unas dimensiones que son, digo, muy variadas. Y si uno carga con una mochila de la complejidad esa completa, por supuesto que no puedes delegar. Es imposible que te dejes ayudar. Entonces, si ves que estás trancado ahí, también hay que reflexionar, ¿no? Reflexionar sobre eso, sobre cómo nos planteamos frente al trabajo. Sí, yo diría que si estamos ahí, en ese momento, tenemos que replantearnos. Y a veces no es hacer un cambio tan grande, sino como un cambio de enfoque. O decir, bueno, ¿a qué le doy prioridad? Para empezar a abrir la cancha. No sé si te contesté, Teo. Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, te felicito por Muchas la gracias. exposición y sobre todo felicito en tu nombre a un equipo de profesionales que se anima a mostrar y a experimentar una forma de trabajo que está fuera de la zona de confort habitual, ¿sí? Eso es súper valioso. Ahora, de todos modos, a mí me queda alguna pequeña preguntita por hacerte. Dale. Yo te iba escuchando, ¿no? Cuando hablaste de un caso, como que cada equipo tomaba determinada área, determinado piso, y formabas el equipo de equipos. Sí. Y a mí la imaginación me llevaba, por ejemplo, a las catedrales góticas, cuando todas las cofradías de distintas disciplinas iban a trabajar en algo. O a los talleres barrocos que tenían cientos de encargos de pintura. Entonces el jefe del taller venía y en cada lienzo gigante, grande, tiraba unas directivas y luego le daba paso a los ayudantes, a los artistas principiantes, lo que fuera, a que fueran haciendo la obra, ¿no? Me vino un poco ese símil. Lo que me pasó es que en el fondo, en ambos ejemplos, yo decía, bueno, pero siempre había uno que terminaba de tomar la decisión, o de decir, esto sale por acá o no sale por acá. Y se me vino de vuelta una imagen que utilizaste muy buena, la del cuello de botella, ¿no? En esos dos casos o ejemplos, ¿no? Siempre estaba el director del taller, un Rubens, no sé, quien fuera, que decía, bueno, es así. Y si no, yo voy y lo retoco. ¿Me explico? Entonces, ¿hasta dónde esa metodología, fuera de la zona de confort que tú traes aquí, hasta dónde
no es compatible también como con una última decisión. ¿Sabés qué se me vino? Como que en realidad se acelera el proceso creativo al estar en manos de muchos. Pero me pregunto, ¿no hay una última instancia en que de alguna manera hay una opinión que cierra? ¿Me explico? Sí, creo que te sigo. A ver, en mi caso, ahí, a mí, por ejemplo, mi rol en este equipo de equipos fue básicamente coordinar. Y yo tenía como el primer trato con el cliente, ¿no? La primera parte del proceso. Una vez que el cliente concretaba, ok, sí, dame el piso 18, allá voy, firmo el contrato, bueno, ahí traíamos al resto del equipo. Traíamos el equipo de arquitectura a empezar a trabajar directamente con el cliente y ya era el estudio de arquitectura el que empezaba a tratar de captar esa imagen corporativa y a reflejarla en el espacio, por ejemplo, o las necesidades del equipo de recursos humanos, y ahí ya era directamente el equipo de arquitectura. En cuanto a la expresión del espacio, el estudio tenía 100% de libertad. Lo que sí hay muchas condicionantes y terminan muchas veces poniendo, digamos, ese freno, las limitantes, vienen más desde otras áreas, vienen desde las áreas de las ingenierías, por ejemplo, que son grandes condicionadoras, digamos, de la libertad creativa, ni que hablar, pero son las que permiten la vida dentro del espacio. Así que las ingenierías muchas veces tenían nosotros en Sinergia Faro, por ejemplo, estábamos transformando un hotel en espacio de oficina. Entonces estábamos limitados en cuanto a la altura, ¿no? Era un edificio que estaba conformado por 3 metros por nivel para tener todas las ingenierías a la vista. Entonces las ingenierías tenían mucho que hablar ahí y generaban datos precisos de cosas que se podían hacer y cosas que no se podían hacer. Y ahí empiezan a estar las limitantes. Ya no es una limitante creativa, digamos, no sé cómo decirlo, más como proyectual, sino de la propia realidad, la que empieza a limitar. Y también empieza a limitar el cliente con sus requerimientos. No, yo necesito 7 metros de archivo y lo necesito porque tengo tal papel o tal otro, no sé qué. Y el estudio de arquitectura ahí tenía que poder incorporar esos requerimientos. Ahí está la limitante de nuevo, pero de nuevo no era yo como coordinadora la que ponía la limitante, era la propia realidad. ¿Me explico? Entonces, por eso digo, es que... Bueno, va de la mano con lo rizomático, ¿no? No hay una única dirección, sino que... Exactamente, porque la información viene de todos lados y los datos y las limitantes y las condicionantes vienen del propio proyecto que abarca muchísimas dimensiones. Yo voy a sumar un datito basado en la experiencia, ¿no? Claro, en la realidad. En el rol de Diana, ella de coordinadora de equipos, y yo siendo parte de uno de esos equipos, hay momentos en los que había, no un choque, pero sí podía haber diferentes opiniones, ¿no? Que en el diseño son válidas las diferentes opiniones. Y ahí creo que, a la pregunta tuya, Jorge, en vez de que había un lineazo que decía, no, esto es así, esto es asá, y se terminó el juego, al revés, cuando había un choque creo que ahí se abría la cancha a otras opiniones, ¿no? Es como que esta cosa rizomática, pluf, se abría. Bueno, estamos en esta situación, ¿no? Y empezaban a aparecer otros actores. Aparecían ingenierías, aparecía presupuesto, bueno, obviamente, aparecía equipamiento, aparecía el cliente. Se empezaban a abrir un poco las opiniones como para decir, ¿qué hacemos ante esta situación que puede haber 1, 2 o 3 o 4 opciones, ¿no? Entonces creo que eso colabora a esta dinámica, que puede sonar muy poética, pero claro, si después termina en un lineazo, se cae todo un discurso. Sí. Mi pregunta es, una vez que aparecen todas esas limitantes, ¿está? ¿Vos qué opinás? ¿Vos qué opinás? ¿Vos qué opinás? ¿Cómo decido? Es que lo que... ¿Me explico? Sí. ¿O quién decide? ¿O cómo se decide? Se deciden, digo, a veces las decisiones las marcan la propia realidad, a eso voy. Empezás a tener tal o cual limitante que es muy difícil que terminen con dos, posiciones completamente opuestas, porque al vos integrar todas las dimensiones, realmente no tenés tanta libertad de acción. ¿Me explico? Porque además empezamos a sumar otra que ni siquiera hablamos, que es la parte comercial en los espacios de trabajo, que luego, por ejemplo, nosotros, bueno, que estamos diseñando un espacio de trabajo para tal empresa, pero esa empresa va a estar 2 años. Después ese espacio es redituable de alquilar de otra manera. Entonces, las dimensiones son realmente infinitas. Y entonces por eso no son necesarios los verticalazos, llamale. Para mí, contestado. Gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta. El arte. No, en este caso la empresaria. Yo estudié Scrum y lo que tú relatás es exactamente la tarea de un Scrum Master
y los equipos después divididos en diversos grupos que interactúan y uno dirige todo el proceso como un mago así, pero cada uno tiene sus tareas precisas dentro del equipo y todo funciona en armonía, ¿no? Eso es más o menos lo que tú nos contabas y tiene un nombre a nivel de, Gracias. de estudio de La empresa. verdad, no tenía idea que eso tenía un nombre. Está buenísimo. Después capaz que lo indago o te vuelvo a Sí. preguntar cuál es, porque estoy tan nerviosa que seguro no me voy a acordar. Scrum. Y el que dirige todo es Scrum Master. Ok, gracias. Otra preguntita, por allá, por allá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Axel, quería presentarme así podíamos tener la pequeña charlita. Yo soy diseñador y particularmente soy director de un instituto de diseño en Punta del Este y sobre eso quería abordar la charla de que vine con algunos de mis alumnos y lo que presentaste hoy para mí es súper rico porque me parece que es algo que a veces uno cuando fue estudiante no se escuchaba siempre el concepto de hay espacio para todos. Mientras estabas charlando se me venía a la mente una frase que está en el libro de Walter Marquiso, que capaz que lo viste en la Facultad de Arquitectura, en la parte de electricidad, que él decía que uno de los problemas que tiene Uruguay es que a veces por temas de presupuesto o por temas de tradicionalidad no hay espacio para las técnicas en general, ¿no? Del técnico en carpintería, en sanitaria, en electricista, etcétera. Y llevado un poco más a proyectos formales como el que tú estás mencionando ahora, me parece buenísimo el concepto de decir hay espacio para todos y que cada uno se luzca en su competitividad mejor o en lo que es mejor y darles espacio de crecer también, porque mismo en las profesiones que uno elige no siempre quieres ir a ese norte, querés desviarte para otro lado y vas aplicando otro tipo de conceptos y creo que eso es súper rico para un alumno, para escucharlo y ver que a veces no vas a hacerle Corbusier de un día para el otro o no tenés por qué llegar a ese nivel, puedes ir a otro lado. Y desde ese lado me parece súper rico. Coincido en el tema de que los paradigmas están cambiando y que también el diseñador, el arquitecto, diferentes equipos pueden confluir juntos, trabajar de forma sinérgica, o sea que justamente como el emprendimiento, ¿no? Y que puedan ir hacia un objetivo en común, pese a que tengan miradas diferentes y sobre eso también empezar a experimentar. Pero lo que quería principalmente como preguntarte, digamos, era ¿cuál es tu recomendación o tu visión en estos tiempos que están cambiando para ahí los alumnos que se van a enfrentar a este tipo de proyectos y desafíos en un proceso bisagra? Porque tenés desde empresas que tienen una visión más tradicional y empresas que tienen visiones como la tuya, por ejemplo. ¿Cuál crees que es la forma de llevar adelante, de conocerte y de ver si puedes trabajar con unos o con otros y qué va a pasar en el medio de todo eso? Sí, gracias. Bueno, yo creo que está bueno como la reflexión que haces de que no te vas a transformar en Le Corbusier de un día para otro. Capaz que ni siquiera querés hacerlo, ni siquiera es por ahí. O sea, de nuevo, Le Corbusier, exacto, nos enseñaron en facultad que era este señor que era capaz de crear estos edificios por sí mismo. Mágico, o sea, lo hacía solo, parece, ¿no? Entonces, claro, te genera un sentido de hacia ahí voy o hacia ahí deberíamos ir todos, ¿no? A ser capaces de construir por arte de magia edificios completos. Y realmente, claro, es sumamente frustrante porque no es la realidad. Entonces, mi consejo sería no tratar de ser Le Corbusier para nada. O sea, no es por ahí, no. Justamente es muy difícil y digamos que poco gratificante tampoco imponer nuestra voluntad sobre los hechos que estamos construyendo. No es así, es de otra manera, es leer la realidad, es un poco lo que decía Nicole, no son nuestros proyectos, son de los clientes y son del equipo, en todos casos. O sea, yo creo que lo primero que hay que plantearse es eso, justamente, que nos han enseñado una forma de ver la arquitectura o de la historia de la arquitectura, porque es más fácil verla así, o sea, es simple. ¿Cómo te voy a explicar, cómo te voy a mostrar edificios si no te digo quién los hizo, quién los diseñó? Obviamente que te voy a decir eso porque estamos en una facultad de arquitectura o de diseño interior, es lo que sea, y vas a hacer foco ahí.
pero no es la realidad, no es la realidad de la experiencia y de la práctica profesional. Entonces, lo primero que haría es eso, decirles que no es esa la realidad, que es por otro lado. No sé si te contesté. Hola. Hola. Hablando sobre la experiencia, ¿no? Sos coordinadora y gerenciás equipos de trabajo y quería preguntarte qué virtudes te parecen más destacables que podés encontrar en esos equipos cuando los coordinás y qué errores también notás que los equipos pueden cometer a la hora de trabajar en equipo. Y mira, la virtud muchas veces es cuando los equipos bajan la guardia, ¿viste? O sea, venimos como a escuchar también, ¿no? Venimos a traer una idea, pero siempre venimos a escuchar el feedback, venimos a enriquecer el proyecto. Si venimos así, vamos bárbaro. Si venimos, digamos, esta es mi idea, y me pongo a la defensiva cuando empiezo a recibir feedback, ahí es donde no vamos a, digamos, a enriquecer el proyecto, porque se tranca, digamos, ¿no? La conversación se tensa y todo se tranca. Entonces, la verdad que eso no suele pasar en mi experiencia, porque capaz que con los equipos con los que trabajamos ya estamos en esa dinámica, estamos muy, muy acostumbrados, digamos, entonces no sucede. Pero entiendo que sería eso. Gracias. A ti. Yo me quedé un poquito con la idea anterior del diseño de autor y de todo esto que estuvimos conversando. Y me parece que pasa también que más allá de ponerle un nombre porque hay un estudio detrás o un estudio de arquitectura o un conjunto, también sucede con una creación en conjunto, que no parte solo de ahí, porque hay alguien atrás que inventó algo o que creó algo y yo parto de eso para seguir adelante. Entonces creo que está buenísima esa idea que estás planteando y es parte del proceso de cambio, cambiar esa cabeza para darse cuenta que nada es único e irrepetible o súper original, porque siempre tenemos una base. Capaz que es un Le Corbusier, es un Foster, es un Kant, yo qué sé, o sea, hablando de arquitectura o de muchos otros. Pero tenemos mucha cosa de dónde salimos para crear lo que hacemos y no somos uno solo. Me imagino que se basan en eso para crear este concepto de equipo. Sí, 100%, o sea, claro, ¿no? O sea, las ideas no caen mágicamente, o sea, siempre estamos rodeados de inspiración y la inspiración viene de, bueno, hoy la información está toda en las redes, ¿no? O sea, tenemos bases de datos infinitas de las cuales inspirarnos, entonces era un poco, por eso decía, si empezamos a hacer foco en lugar de la autoría o quién tuvo esa idea, empezamos a tener foco en qué hacemos con la información que ya está, qué hacemos con toda esa inspiración que está ahí, al alcance de la mano. Ese es el valor. No quién tuvo la idea o de dónde salió eso, o quién le copió a quién, que era la típica, ¿no? Eso ya no existe, no tiene sentido ninguno. O sea, no aplica a la realidad, en mi experiencia. Bueno. Me siento menos valiente con esto que con esto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muchas gracias. Gracias a ustedes.